¿qué tipos de refuerzos, que es lo que realmente le aporta gran parte de las propiedades que tiene, qué tipos de refuerzos son los que utilizamos en los composites? Pues bueno, como veíamos, tuvimos una mala etapa, pero a partir de cierto momento empiezan a aparecer materiales nuevos que empiezan a abrir nuevas posibilidades. Si tomamos como referencia las propiedades básicas a nivel de densidad, que lógicamente nos va a condicionar muchísimo el peso, la propiedad de lo que sería el módulo de elasticidad, que nos da una idea de cómo de resistente a la deformación puede ser ese material, y por último, el tercero de los parámetros, que sería la resistencia a la tracción o resistencia a la rotura, si intentáramos ver cuáles son las propiedades que tienen gran parte de los materiales que ya conocemos, podríamos decir que el material ideal estaría en este sentido. Sería un material que pesara poco, un material que resistiera mucho la deformación y un material que resistiera mucho a la rotura, con lo cual nos iríamos por la parte de abajo sobre esa rejilla. Eso sería un material ideal, fantástico. Y en esa representación vamos a poner algunos de los materiales típicos que conocemos. Podríamos encontrar el aluminio sobre este rango. Fijaros que el titanio tiene bastante más densidad, por eso es más alto, pero el módulo de elasticidad y el módulo de resistencia a tracción crecen mucho en comparación. Y aparece el acero, que todavía supera en algunas ocasiones, pero penaliza mucho en el peso en comparación con los anteriores. Esos son materiales que dentro de lo que cabe son conocidos y son utilizados en gran parte de la industria. Y ahora aparecen nuevos materiales como por ejemplo la fibra de vidrio. La fibra de vidrio que gana mucho en cuanto a lo que estamos hablando de la resistencia a la tracción, o sea, no rompe, tiene una densidad bastante inferior a los metales y tiene un módulo de elasticidad, una resistencia a la deformación un poquito más bajo que tanto el titanio como el acero. Pero aparecen nuevos materiales, por ejemplo la aramida, cuyo nombre comercial probablemente conozcamos como Kevlar. Pero el gran avance que hemos encontrado es cuando aparecen las fibras de carbono, porque empiezan a acercarse a ese punto ideal, porque empiezan a tener una densidad muy bajita, una resistencia a la elasticidad, un módulo de elasticidad muy alto y sobre todo una resistencia a la tracción muy alto. Y aquí es cuando se empiezan a abrir propiedades y se empiezan a romper muchas de las limitaciones que veíamos antes. ¿Qué ocurre? Que esto está muy bien siempre y cuando el material sea puro, pero el material no es puro. El material va embebido, como decíamos antes, dentro de una matriz que hace que algunas de esas propiedades bajen. Por eso es tan importante en cualquier composite que veamos qué contenido de fibra tiene, lo que se llama la fracción de fibra, fiber fraction, que se llama. ¿Qué ocurre? Que tanto la matriz como los refuerzos en sí van a condicionar cuáles van a ser esas propiedades, porque en la matriz vamos a tener normalmente resinas o bien de poliéster, de vinil-éster o resinas epoxi, con propiedades y con procesos de transformación muy diferentes. Vamos a tener matrices termoplásticas, de metales o de cerámica. Pero en la parte de los refuerzos, aparte de los que hemos visto, va a haber refuerzos que van a ser mezclas de cualquiera de los materiales anteriores, o de cerámica, o por qué no, incluso fibras naturales como el cáñamo o incluso el plátano. Es decir, estamos hablando de que hay una evolución que la mezcla hace que los resultados sean mejores. A partir de ahí, uno de los puntos más importantes que tenemos es cuál es la longitud de las fibras que vamos a meter en esa matriz. Y entonces, cuando estamos hablando de que la pieza es extremadamente compleja, si yo no le pongo ningún tipo de fibra, pues la resina se va a acoplar a cualquier recoveco y a cualquier situación que le propongamos. Pero si voy añadiendo fibras, conforme la fibra va siendo cada vez más larga, lo que vamos encontrando es que no me adapto a todas las complejidades y recovecos, pero a cambio tengo propiedades mecánicas y sobre todo costes que van cada vez creciendo. Entonces, esto es lo que se llama el equilibrio, técnicamente se llama la banana de los composites. Tiene un nombre para que no nos olvidemos, así en forma de plátano, ¿no? Como de banana.
y lo que hace es que en función de cuál va a ser la complejidad de la pieza y las propiedades mecánicas y los costes que queramos asumir, podremos optar por distintos tipos de fibras y también por distintas longitudes de las fibras dentro de esa solución. Ello nos lleva a plantearnos y decir, oye, pero esas fibras realmente ¿qué son? Porque yo la fibra que veo es la fibra cuando me toco mi ropa. Pues para que nos hagamos una pequeña idea, estamos hablando de un pelito de estos que hay aquí. Entonces, os lo voy a acercar, pero para que nos hagamos una idea de comparativa y longitudes, esto que se ve aquí transversalmente es un pelo humano. La fibra de vidrio tiene este tamaño. La fibra de carbón todavía es más finito y la fibra de amida quedaría entre los dos. O sea, estamos hablando de algo tan sumamente fino que parece mentira que tenga las propiedades que tiene. ¿Qué ocurre? Que como tal, los pelitos que vais a ver, la fibra en sí no se puede transformar, no se puede utilizar, con lo cual lo que tenemos que hacer es intentar tejerla. Y hay dos formas básicas de tejer esa fibra. Estaría lo que se llama woven fabrics, o sea, tejido, es decir, uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo. Y esto ha sido, digamos, la evolución del tejido de las fibras más primaria que podemos encontrar, pero se ha dado un paso adelante y es el paso adelante en el cual Sartes es especialista. Cuando empezamos a utilizar un concepto que se llama non-crimped fabrics, o sea, multiaxiales. Estamos hablando de que el tejido no se entrelaza, sino que se superpone capa a capa. Y esto tiene una ventaja importantísima. Cuando yo estoy tejiendo, solamente puedo tener orientaciones en 0 y en 90. Cuando yo voy dejando capas encima, y aquí es donde viene la magia, aparece la gran propiedad de los multiaxiales, y es que yo puedo orientar esas capas. Y cuando yo oriento esas capas, puedo atender a demandas mecánicas en los sentidos que a mí me interese, y no desperdiciar materiales y propiedades solamente porque lo haga en el 0,90. Y esa es la gran ventaja que vamos a ver, que para ciertas piezas hace que ahorremos peso y también que ahorremos mucho material. ¿Cómo se teje eso? Pues bueno, hay una tecnología propia que nosotros hemos desarrollado con una empresa que es partner tecnológico nuestro, que se llama Liva, y es un grandísimo telar. Estamos hablando de un grandísimo telar, hasta que no lo ves no te lo crees. Es como un portaaviones, literalmente, con miles de hilos que van tejiéndose simultáneamente, en el sentido, con el ángulo y con la orientación que vamos deseando. Es decir, es tan delicado el proceso que estamos hablando de que en cuanto uno de los hilos se engancha o se rompe, la máquina para. ¿Por qué? Porque no podemos dejar un gap, no podemos dejar un hueco. Con lo cual, el control de calidad que tiene que tener el proceso industrial este es extremadamente alto. ¿Por qué? Pues porque no podemos correr el riesgo de que uno de los materiales, por ejemplo, vaya a la industria aeronáutica y se produzca un fallo que en un momento dado pues, pueda poner en peligro la vida de los pasajeros. Entonces, aquí hay muchísima tecnología metida y sobre todo muchísimo control de calidad en todo el proceso. ¿Qué es lo que se fabrica con esto? Pues utilizando las materias primas básicas que hemos comentado, podemos tejer básicamente reforzando un solo sentido, normalmente suele ser el 0, el de avance de la máquina, bidireccional, o sea 0,90 o también más menos 45, multiaxiales superponiendo capas y reforzando aquellas orientaciones que más carga vayan a tener, y luego lo que se llama el mat, que son como si dijéramos pequeños trocitos que se dejan caer aleatoriamente y que encontramos, por ejemplo, muy comúnmente en piscinas o en jardineras. Ahí los requerimientos mecánicos tampoco son tan altos. Entonces, a partir de aquí empezamos a tener esos materiales que normalmente cuando ya lo transformas en un composite suele tener una capa exterior que suele ser una capa bonita, por decirlo de alguna manera, una capa brillante con el color que hemos seleccionado, pero dentro tenemos normalmente una capa con el refuerzo, con la tela, un core que normalmente lo que hace es que da volumen pero no da peso, o sea, rellena. Volvemos a tener normalmente otro refuerzo y probablemente en el otro lado también para dejar bonita la cara de dentro, una cara con otro gel coat. Y eso es un esquema típico y básico que lo que hace es que nos da que pensar. Y
además de lo que tiene normalmente la gran mayoría de fabricantes en estos tejidos, lo que nos distingue a nosotros es que tenemos cosas que hemos desarrollado en base a las necesidades de los clientes. Es decir, son aplicaciones a casos muy concretos y son productos de los cuales estamos orgullosos de decir, esto no lo tiene nadie. Como por ejemplo, una de las cosas que siempre nos ha llevado adelante es la idea de que nosotros no somos solamente personas que quieren que las cosas ocurran. Hay otras personas que a veces desearían que las cosas ocurrieran. A nosotros se nos distingue, y es el lema nuestro dentro de la empresa, por hacer que esos sueños, por hacer que esas cosas realmente ocurran. Y ocurren con materiales como los que os voy a enseñar ahora. Un material que nos distingue mucho es un material que llamamos Sirefix. Este material que llamamos Sirefix, normalmente cuando tú estás aplicando lo que es el tejido, uno de los problemas que tienes es cuando lo tienes que aplicar en zonas verticales o, por qué no, incluso en zonas en el techo. Entonces, ¿qué ventaja sería si yo voy poniendo una capa, otra capa y otra capa, que en vez de utilizar sprays adhesivos o en vez de intentar cogerlo con cualquier otro método, pudiera coger y se me pegara una capa encima de la otra? Es una ventaja en cuanto a proceso de fabricación y en cuanto a tiempo que resulta crucial cuando estamos hablando de reducir costes. Porque lo bueno además es que si lo pongo y no me gusta cómo ha quedado, lo vuelvo a colocar. Con lo cual eso, cuando se lo das a un transformador, la verdad es que le encanta. Primero porque tiene seguridad y segundo porque le ahorra un montón de tiempo a la hora de fabricar la pieza. Fijaros que cuando estamos hablando de piezas de gran volumen o piezas en las que la extensión es muy grande, claro, empezar a levantarla toda para volver a colocarlo es un problema muy grande. Con esta solución lo tenemos solucionado. Otra opción que hemos desarrollado, que es una opción muy interesante, es, comentábamos antes, de que a veces lo que queremos es poner volumen, pero que no pese mucho. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estamos poniendo espumas de poliuretano, por ejemplo, o estamos poniendo PVC espumado, o PET, o madera balsa, que son los cores más típicos que encontramos en el mercado, el problema es que el core solamente rellena, pero no aporta nada. De hecho, es uno de los puntos mecánicamente débiles de la solución final. Entonces, una cosa que solucionamos y que desarrollamos es este material. Un material que tecnológicamente es muy avanzado porque está mechonado a lo largo y ancho de todo lo que es el sistema, de forma que cuando impregna la resina, lo que ocurre es que los pelitos que hay por dentro se terminan convirtiendo en un pequeño andamiaje. Aportamos todo lo que es la capacidad de relleno, pero además el mismo relleno, a diferencia de los rellenos normales, lo que hace es que aporta propiedades mecánicas, tanto a la compresión, como a la flexión, como a la torsión, porque es un material que está reforzado en los tres ejes. Todo esto es un gran avance, por cuanto que fijaros el andamiaje que se termina. Esto lo hemos chorreado con arena y entonces se ha quedado, digamos, al aire el andamiaje después de haber realizado el proceso de infusión. Se ve ahí dentro cómo queda embebido dentro de la espuma de poliuretano, una espuma muy ligera, de 35 gramos, y lo que ocurre es que cuando lo quitamos nos encontramos que el mismo material está aportando propiedades al conjunto, lo cual es una gran ventaja. Gran ventaja que tiene esto es que además lo podemos coger y fácilmente lo podemos recortar, con lo cual nos adaptamos absolutamente a cualquier geometría. Se puede drapear, se puede doblar, se pueden hacer colas de Milano para que encajen. Fijaros que esto es una aplicación típica para la industria náutica, para hacer barcos. Otro material que es muy avanzado es que cuando nos estamos yendo a espesores como este de aquí arriba, espesores gordos, uno de los problemas que suele ocurrir es que la resina que fluye por fuera no llega al corazón. Entonces se te suele quedar a veces lo que se llama un corazón seco.
Se queda una zona blanquecina. ¿Qué ocurre? Cuando se te queda el corazón seco, yo podría delaminar fácilmente esta pieza, entonces se me abriría. Entonces, ¿qué es lo que hemos desarrollado? Hay gente que lo que hace es que pone en el centro materiales ajenos a lo que sería la fibra de vidrio, y eso es un problema. Porque cuando pones un material ajeno, estás debilitando en esa zona, como por ejemplo una malla de polipropileno. Nosotros hemos desarrollado un material que permite que el flujo aumente hasta 3 veces lo que sería la velocidad de infusión, la velocidad de procesado, y con la gran ventaja de que no es un material ajeno, es un material que tiene unas propiedades especiales en el revestimiento y que está tejido de manera que hace que, como veis en esta foto, la velocidad de avance de la resina sea hasta 3 veces superior a lo normal. Son soluciones a problemas concretos, como por ejemplo cuando hablamos de las limitaciones del fuego. Y aquí voy a hacerme una pequeña pausa para que veamos un pequeño vídeo, para que veáis cómo la mayoría de las soluciones que se plantean hoy por hoy suelen ser soluciones que en un momento dado el fuego termina tumbándolas, el fuego termina descartándolas. Hemos desarrollado en Sartex un material que hemos llamado Leo, ahora veréis por qué. Y lo que hace es que retrasa el momento de la ignición, del flashover, que se dice en inglés, tanto que permite salvar muchas más vidas en entornos de construcción, en el entorno de barcos, en el entorno de trenes y en todos aquellos entornos en los que haya gente por medio. Y cuando hay gente por medio, las limitaciones y lo que son las restricciones se convierten en algo muy, muy, muy alto. Fijaros. Esto ha sido un desarrollo con Bufa, que es uno de los fabricantes de resinas más potentes a nivel europeo, y esto fue un desarrollo conjunto. Y vamos a comparar en este vídeo lo que sería un laminado típico de fibra de vidrio contra un laminado con el material que estamos hablando, con el material Leo. Leo viene de un material muy liviano con grandísimas oportunidades extremas. Fijaros que en el lado de la izquierda tenemos el material típico, que sería un sándwich de poliéster reforzado de fibra de vidrio, y en el lado de la derecha veremos el Leo. ¿Veis que los kilovatios, o sea, el calentamiento que se está produciendo en el material típico empieza a subir por encima de los 200, 250 kilovatios, mientras que Leo se produce un proceso de pirólisis en la superficie que no hace que caliente. Llega un momento que el material normal empieza a soltar llamaradas, 120 segundos, y llega un momento en que, hey, esto ya hay humo, ya empieza a ser peligroso. Vamos a tener que plantearnos vamos a tener que apagarlo. 150, el extintor, esto está realizado en un laboratorio acreditado. Y fijaros que Leo todavía no ha empezado ni tan siquiera a soltar llamaradas, y mucho menos fuego. De eso estamos hablando, son 2 minutos que salvan muchas vidas. Y de eso es de lo que se trata, de soluciones que realmente superen las limitaciones que otros productos en este momento no son capaces de alcanzar.